Buenas tardes, costarricenses. Este domingo 6 de octubre hemos estado desarrollando informes respecto al avance del caso Papagayo. Y en el video que anteriormente elaboré para darle informe sobre el resto de las subconcesiones, que la concesión madre 9Z000 se desarrolla en el Polo Turístico Papagayo. eh, Crearon subconcesiones, que es contra todo el procedimiento jurídico, y crearon ahí, como les había dicho, un principado al estilo Mónaco en Guanacaste, Costa Rica, porque ahí no tenemos informes ni de lo que se factura, ni de lo que pagan por servicios turísticos, ni de los metros cuadrados de construcción que deben de pagar por la construcción de hoteles 7 estrellas, 5 estrellas, en fin. Eh, Hemos dicho que el Polo Turístico Papagayo como proyecto es un fraude de ley. Pero en ese video que informé, dije claramente que hay un decreto, el 11.852-P. Ese decreto no lo firmó Rodrigo Carazo Odio ni Cordero Crucheri, su ministro, porque no aparece ni en la Casa Presidencial ni en el Archivo Nacional. No lo tiene la Procuraduría. Aquí tengo un informe donde el Departamento de Leyes y Decretos del Ministerio de la Presidencia le responde a, a don Fran Paniagua Mendoza que no, que el decreto 11.852-P del 9 de septiembre de 1980, que debe estar firmado por Rodrigo Carazo y Cordero Crocheri, su ministro, se encuentra en la custodia del Archivo Nacional. Y el Archivo Nacional tampoco lo tiene. Entonces la pregunta es, aparte de que para hacer una expropiación no procede un decreto ejecutivo, porque efectivamente lo dice el artículo 45 de la Constitución, debe crearse una ley con 2/3 de los votos de la Asamblea Legislativa. Este decreto alguien lo hizo, alguien lo creó, alguien lo inventó y lo subieron a la página del Sinalevi. Estamos hablando de la institucionalidad costarricense. Pero no aparece el decreto original, el firmado por el presidente y por su ministro, Rodrigo Carazo Odio, y su ministro Cordero Cocheri. Costarricenses, esta es nuestra institucionalidad. Todo un emporio turístico, mal manejado. Le dieron una concesión a un costarricense, el costarricense trasladó las acciones a una fundación internacional, la fundación internacional las vendió, las tiene ahora un árabe, Karim Yamal Alibay, y hace sus concesiones a través de la creación de un registro nacional de concesiones turístico que también se creó por decreto. Y el decreto que declara, porque no es por decreto, es por ley, pero hicieron un decreto, porque Carazo dice que gobernó por decreto, que declara la expropiación de la inmobiliaria del Pardo S.A. con un terreno de 212.3 hectáreas, no está firmado por el presidente Carazo ni por su ministro, porque no aparecen en el Archivo Nacional ni en el archivo del Ministerio de la Presidencia. Pero ¿qué clase de descalabro y qué clase de engaño es este, costarricenses? Por eso es que me permito desarrollar este video pequeño para preguntarle a la institucionalidad costarricense desde 1970 hasta el año 2024, hasta el día de hoy, 6 de octubre del 2024, ¿dónde está la institucionalidad del fundamento jurídico del polo turístico Papagayo? Si el decreto 11.852-P no aparece firmado en ningún lugar, pero sí aparece publicado y colgado en la página de Sinalevi en su momento. Y me permito leer el artículo 1 del decreto no firmado. Ojo lo que dice. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución Política. ¿Y qué dice el artículo 45? Vamos a ver. El artículo 45 reza de la siguiente manera. La propiedad es inviolable. Nadie puede privarse de la suya, si no es por interés público legalmente comprobado. Bueno, ¿dónde está el interés público legalmente comprobado? Si la ley 6370, que declaró este interés público para el polo turístico Papagayo, está publicada, pero tampoco tiene los votos, porque la Asamblea Legislativa, que es el lugar donde se votan las leyes, dicen que ellos no saben cuántos votos recibió la ley. Entonces es una ley espuria. Y este decreto
se basa en que hay una ley, la 6370, que es espuria. Y para poder hacer la expropiación no es por decreto, es por la ley. Y la ley 6370 no hace la expropiación, hace la declaración de interés público. Y entonces, costarricenses, ¿sobre qué estamos parados en el proyecto Polo Turístico Papagayo? Sigue diciendo el artículo 45. Si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a ley. Ojo, para poder indemnizar, primero se hace un expediente administrativo donde se lleva a cabo una valoración por parte de tributación directa del Ministerio de Hacienda y le propone al propietario un precio. Si el precio no se acepta, entonces se procede entonces a hacer la expropiación con el precio que le asigna el juez indicado al tema. Pero el expediente administrativo no existe en Papagayo. Se lo hemos preguntado a la Procuraduría, le hemos preguntado al ICT, nadie lo tiene. Entonces, ¿cómo se presentan los abogados del ICT, de la Procuraduría, a defender la causa si no llevan el expediente de expropiación y la fotocopia del cheque donde se pagó la expropiación? Porque no hubo expediente de expropiación, mucho menos de indemnización. Por eso es que Fran Paniagua Mendoza y doña Alba Mendoza, viuda de Paniagua, lo que le están solicitando al juez no es indemnización, porque nunca hubo expropiación, sino reivindicación, que le devuelvan la finca. Sigue leyendo el artículo 45. Dice, en el caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar 2 años después de concluido el estado de emergencia. Por motivos de necesidad pública, podrá la Asamblea Legislativa, mediante voto de 2/3 de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social. Bueno, está claro entonces de que efectivamente se ocupa una ley votada con 2/3, según el artículo 45. Bueno, eso dice aquí el decreto que aparece, el 11.852-P. Aparece colgado, aparece publicado, pero no aparece el original firmado. Y dice aquí, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución Política, que ya lo leímos, y la ley 6370, que no tiene los votos, del 3 de septiembre de 1979, y cumplir los trámites establecidos, ¿dónde está el expediente de expropiación? ¿Se dan cuenta, costarricenses? Lo que es un estado paralelo, y lo que es un fraude de ley, que es el uso de los procedimientos jurídicos para dar una falsa imagen de que las cosas se han hecho jurídicamente bien y no se han hecho jurídicamente bien. No aparece el decreto firmado por el presidente Carazo, ni su ministro Cordero Crocheri, ni aparecen los votos de la ley 6370. Todo es un fraude de ley. Y por eso es que Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles y doña Pilar Cisneros Gallo y todo el entramado del Poder Judicial y la misma Fiscalía guardan silencio sobre este tema. La Segunda República es un Estado fallido. La Segunda República es un Estado paralelo. Eso quiere decir que los gobernantes han utilizado sus puestos de poder para hacer negocios privados. Le pregunto al ICT, ¿cuánta plata ha facturado el polo turístico Papagayo, los hoteles 7 estrellas, Waldorf Astoria y los otros 5 estrellas? ¿Dónde está la declaración de esos impuestos? Le pregunto a la Municipalidad de Carrillo Liberia, ¿cuánto dinero han cobrado ustedes por metro cuadrado de las construcciones que se hacen ahí? ¿Cuánto dinero ha cobrado el ICT por el impuesto a las habitaciones? ¿Y cómo es que ese dinero llega si es que todo el mundo paga $50,000 o $14,000, que es la noche más barata, 50,000 la más cara, con instrumentos de pago electrónico cuyo dinero queda en Islas Vírgenes? ¿Cómo llega el dinero a Papagayo? Costarricenses, ocupamos una auditoría contable forense, una auditoría financiera forense, hacia atrás. Y no solo forense, también jurídica, para demostrar claramente que este polo turístico Papagayo, que ya se está replicando en la península de Osa, es un fraude de ley. Reciban un cordial saludo del ciudadano costarricense Jorge Roger Méndez Benavides, doctor en Ciencias de la Administración. Este domingo 6 de octubre, dando este informe. Repito, el decreto 11.852-P, que supone jurídicamente un régimen donde se cumple el bloque de legalidad para expropiar
e indemnizar ese decreto, que tiene que aparecer con la firma de don Rodrigo Carazo y del señor Cordero Crucheri, no aparece en el Archivo Nacional, no aparece en el archivo de la Presidencia de la República, pero sí fue publicado. La pregunta es, ¿quién creó ese decreto y quién lo subió a la página de Sinalevi para dar entonces una imagen de que todo esto cumple con todo el bloque de legalidad? Son preguntas costarricenses. Esto es una democracia. ¿Y qué dice el artículo 28 de la Constitución Política de Costa Rica, mi país? Si yo nací aquí un 12 de diciembre del año 1966, artículo 28, esto me respalda, dice así: nadie, o sea, yo, nadie, puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones, ni por acto alguno que no infrinja la ley. ¿Y qué dice el artículo 26? Todos, o sea, yo, tienen derecho a reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea para negocios privados o para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios. El artículo 26 y el 28 le da a todos los costarricenses esta potestad. No tenga miedo, deje de ser domesticado y domesticada. Entienda claramente que en Costa Rica hay un pleito de palacio, dos oligarquías que quieren que una parte del pueblo los apoye a cada uno de ellos, pero todos quieren la institucionalidad fallida para hacer negocios privados y no para hacer el verdadero interés y bienestar público. Costarricense, la Segunda República es un estado fallido y ocupamos ir a una Asamblea Nacional Constituyente autoconvocada. Autoconvocada. Esto quiere decir que no se va a hacer por el artículo 196 de la Constitución, sino por el principio de libre autodeterminación de los pueblos y el principio de soberanía. Si tiene interés en este tema y quiere salvar a Costa Rica, pídame los documentos donde informo sobre este procedimiento, sobre los instrumentos para llevar a cabo la constituyente autoconvocada por el principio supraconstitucional de libre autodeterminación de los pueblos, al 7190-4700. Buenas tardes, costarricenses, y fue un gusto de nuevo dar estos informes.